Hola a todos, muy buen día. Sean bienvenidos a nuestro webinar sobre cómo evitar retrasos y sobrecostos en sus proyectos. Mi nombre es David Flores, soy consultor de negocios de soluciones de Oracle en Systech Construction y me acompaña mi compañera Berenice Cabrera, consultora de servicios profesionales de Oracle en Systech. También quiero presentar a Juana Barrero. Ella se desempeña como Partner Manager de Oracle y con quien en conjunto fortalecemos la colaboración entre Systech y Oracle para la mejora constante y una gestión más eficiente. Te cedo la palabra, Juana. Muchas gracias, David. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio que nos están brindando el día de hoy. Como David lo comentaba, actualmente yo soy la Channel Manager de Oracle para la unidad de Ingeniería y Construcción a nivel de Latinoamérica. Me alegra mucho poderlos estar acompañando en este evento el día de hoy. Y estas sesiones que estamos realizando básicamente es con el propósito de seguir apoyándolos y trabajar cada vez más cerca a ustedes. Actualmente, junto con el partner Systec y Oracle estamos trabajando muy de la mano, alineados a poderles brindar un mejor servicio y que vean realmente cómo nosotros este año estamos trabajando de una manera más en conjunto para poderles dar un mejor servicio a ustedes. Entonces, gracias por conectarse. Espero que disfruten del contenido de esta sesión, que les agregue mucho valor y lo que necesiten, por favor, por parte de Systec y por parte de Oracle, pueden contactarnos que estamos realmente para su servicio. Muchas gracias. David, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juana, por tus palabras. Estamos firmemente convencidos de que uniendo lo mejor de ambos equipos, seguiremos fortaleciendo esta valiosa alianza entre Oracle y System. Es un verdadero placer que nos acompañen el día de hoy y que podamos profundizar en un tema que me atrevo a decir es la columna vertebral de cualquier proyecto exitoso y que corresponde a cómo evitar retrasos y sobrecostos de una manera contundente y efectiva. La agenda de nuestro webinar se compone de la siguiente manera. Como primer punto, estaremos abordando el panorama actual de la gestión de proyectos. Después conoceremos los riesgos de los cronogramas estáticos. Pasaremos del estático al dinámico, el nuevo enfoque de la planificación. Abordaremos los modelos dinámicos que hay dentro de Oracle Primavera Cloud, al cual denominaremos como OPC. Llegaremos a la parte práctica dentro del ambiente de la herramienta con una demo y por último tendremos una ronda de Q&A donde aclararemos las dudas que les puedan llegar a surgir. Pero antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta. En la planificación de sus proyectos, ¿qué tan a menudo se enfrentan a la necesidad de actualizar o modificar su cronograma debido a cambios inesperados, ya sea dentro del alcance, recursos o plazos? Como una primera opción tenemos de manera constante, eh, como segunda opción tenemos de manera frecuente, tenemos una tercera opción que sería ocasionalmente y como última opción raramente. Muy bien, vemos que la respuesta por la que más han optado es la opción B, frecuentemente, ya que ocurre en la mayoría de mis proyectos. Perfecto. Sin más por agregar, comencemos con el panorama actual de la gestión de proyectos. Estoy seguro de que han escuchado y en repetidas ocasiones la frase de el tiempo es dinero, tanto para el mundo de los negocios como para el de la construcción. Esta frase suena más a un cliché que a lo que en realidad es. Pues bien, esta frase es más bien una realidad palpable. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto proyectos que a pesar de una planeación que por muy meticulosa que ésta sea, terminan por desviarse del camino? Donde culpables hay muchos, como cambios en el alcance, recursos mal asignados, riesgos no previstos, falta de comunicación entre los distintos equipos involucrados y, en esencia, una planificación que se vuelve obsoleta tan pronto como ésta llega al papel. Otro ejemplo y que forma parte de las herramientas tradicionales son las hojas de cálculo. Estas nos brindan una imagen estática de lo que el proyecto debería ser en un momento específico. Sin embargo, un proyecto va más allá. Es más bien como un organismo vivo que se mueve y se enfrenta a un entorno en constante cambio, a lo cual un cronograma estático no podría reaccionar, dada la complejidad y la incertidumbre. Y es precisamente aquí donde surge la necesidad de tener un cambio de paradigma. Aquí abordaremos los riesgos de los cronogramas estáticos. Ahora bien, ¿alguna vez han tenido la sensación de que sus cronogramas son más como una foto del pasado que una guía para el futuro? Ya que pues trabajar con un cronograma estático en la gestión de proyectos genera una serie de riesgos significativos, principalmente porque no refleja la realidad dinámica del proyecto
y esto dificulta la gestión proactiva de los cambios. Dentro de los principales riesgos por usar cronogramas estáticos, pues tenemos la falta de visibilidad del impacto real, en donde un cálculo de fechas erróneo nos afecta, ya que si las tareas no están vinculadas mediante una lógica de dependencia, entonces el cronograma no puede calcular automáticamente el efecto dominó de un retraso o un adelanto, y esto lleva a fechas de finalización que terminan siendo irreales o imposibles de cumplir. Otro riesgo muy común es la ruta crítica oculta, donde, como sabemos, la ruta crítica que corresponde a la secuencia de tareas que determinan la duración total del proyecto, pues no se identifica o se identifica de manera incorrecta. Y esto genera que el equipo pueda estar enfocándose en tareas que cuentan con cierta holgura y dejando de lado las tareas verdaderamente críticas, generando que pues éstas se retrasen sin ser detectadas. Y también las predicciones sin fundamento, este riesgo, por ejemplo, pues debilita la capacidad de realizar análisis de escenarios ¿qué pasa si?, impidiéndonos realizar simulaciones efectivas y eliminando una herramienta clave para la planificación de riesgos y sobre todo para la toma de decisiones informadas. Como segundo punto, tenemos la dificultad en la gestión del cambio, en donde se destaca la gestión de cambios manual y engorrosa, donde cada vez que una tarea se completa, ya sea antes o después de lo planificado, el director o el responsable del proyecto, pues deben estar ajustando manualmente todas las fechas de las tareas subsiguientes, lo cual pues es algo ineficiente, es lento y sobre todo muy propenso a que se cometan errores. También tenemos presente la respuesta lenta a desviaciones. Este riesgo pues implica que los problemas solo se identifican en su fase crítica, lo que degrada la gestión del proyecto y pasa más a ser un ejercicio reactivo, como si estuviéramos apagando incendios, ya que en lugar de tener un enfoque proactivo y preventivo, donde también una gestión ineficiente de la holgura nos afecta, pues ya que si el cronograma no es dinámico, no podemos ver con precisión las tareas que cuentan con holgura, provocando que los recursos se asignen de manera incorrecta, usamos tiempos de holgura que en realidad no existen y dejamos de optimizar pues a rutas que sí lo tienen. Y bueno, como un tercer punto, tenemos lo que es el deterioro de la credibilidad y comunicación, donde destaca la pérdida de credibilidad debido a que ante la necesidad constante de ajustar las fechas y de manera manual, el cronograma se percibe como un documento inestable y poco confiable, generando también una comunicación confusa, pues ya que al no tener un modelo preciso y coherente, es difícil poder comunicar a los interesados, ya sean los clientes, los directores, etcétera, pues lo que sería el verdadero estado del proyecto y la fecha de finalización prevista. Entonces, aquí como resultante tenemos una disparidad entre lo prometido y lo logrado, lo que alimenta la frustración. Y por último, la incertidumbre oculta. Este riesgo provoca que un cronograma estático genere una falsa sensación de control, ya que a su vez pues desanima al equipo a identificar y gestionar los riesgos de una manera más transparente y proactiva. Ahora pasamos del estático al dinámico, el nuevo enfoque de la planificación, porque pues la planificación dinámica no es solo un concepto, es más bien una filosofía de trabajo que rompe con la rigidez del pasado. En este punto vamos a describir algunos de los beneficios de trabajar con cronogramas dinámicos, ya que al trabajar con cronogramas dinámicos tenemos una mayor flexibilidad y adaptabilidad, ya que en un cronograma dinámico no tenemos fechas fijas arbitrarias, sino que las fechas de las tareas futuras se ajustan automáticamente en respuesta a los cambios en las tareas predecesoras, ya sean retrasos o adelantos, y esto nos permite ser más ágiles y resilientes ante los inevitables imprevistos que pudiesen llegar a presentarse en el proyecto, permitiéndonos tener una gestión de riesgos mejorada, donde se facilita el análisis de la red del cronograma, lo que nos permite identificar rápidamente qué actividades tienen holgura, cuáles no, y cuáles forman parte de la ruta crítica. Esto, a su vez, nos permite realizar el análisis de escenarios qué pasa si y simulaciones como, por ejemplo, de análisis Monte Carlo, lo que nos permite determinar el impacto de los distintos escenarios y, sobre todo, evaluar la probabilidad de cumplir con la fecha de finalización programada, ayudándonos a tener medidas preventivas. También podemos llevar a cabo una mejor gestión del desempeño y control,
proporcionando una visión clara y en tiempo real del estado del proyecto, permitiéndonos un control más oportuno y preciso en la ejecución del proyecto, ya que cualquier variación con respecto a la línea base pues se vuelve más evidente, facilitando la toma de acciones correctivas y preventivas para que podamos devolver el proyecto a su curso y sobre todo ayudar a gestionar los recursos de una manera más eficiente, ya que las necesidades de los recursos se estarían recalculando automáticamente con base a los cambios de las tareas. Y bueno, para cerrar la descripción de los beneficios en el uso de los cronogramas dinámicos, pues contamos con una transparencia y comunicación en la que el cronograma se convierte en un modelo predictivo, coherente, que de cierta manera comunica de forma transparente las interdependencias, las prioridades y sobre todo el impacto de los cambios a todos los involucrados, ya sean los clientes, los distintos equipos o la misma dirección, y teniendo como resultado pues expectativas más realistas. Por lo que, a manera de resumen, un cronograma se considera dinámico cuando las fechas de inicio y fin de las actividades están impulsadas por las interdependencias lógicas y la duración estimada de estas, lo que genera que los cambios en una tarea pues afecten automáticamente a las tareas consecuentes, mientras que un cronograma estático o rígido pues es aquel en donde las fechas se han fijado manualmente, sin una lógica de dependencia completa, lo que exige al director o encargado del proyecto, pues esté revisando y ajustando de manera constante todas las fechas futuras, cada vez que una tarea se retrasa o adelanta, y pues esto se convierte en un proceso ineficiente, propenso a errores, pero sobre todo en proyectos que pues son grandes y muy complejos. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué herramienta o método utilizan para gestionar la ruta crítica de sus proyectos? Como opción A tenemos Primavera P6, B, Microsoft Project, C, hojas de cálculo, D, otro software y E, no gestiono la ruta crítica de mis proyectos. Bien, veo que todos han seleccionado, la mayoría ha seleccionado la opción A, Primavera P6, con un 45%. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que OPC convierte los cronogramas en modelos dinámicos y actualizados en tiempo real? Aquí es donde entra en juego OPC, que a diferencia de las herramientas tradicionales, no solo registra la duración de las tareas, ya que utilizando el método de la ruta crítica para interconectar cada actividad, esto crea un modelo dinámico casi como un organismo vivo que funciona en conjunto con el proyecto. Cada vez que actualizamos una actividad, por ejemplo, marcándose como completada o ajustando su duración, OPC recalcula automáticamente todo el cronograma. Otro ejemplo, si un proveedor se retrasa 2 días, pues OPC inmediatamente muestra cómo ese pequeño cambio afecta a las tareas siguientes, a la fecha de finalización del proyecto y si hay un riesgo de incumplir un hito clave dentro del proyecto, pues esta visibilidad en tiempo real es el corazón de la gestión de la herramienta, ya que con el cronograma deja de ser solo un documento para pasar más a ser una herramienta viva y predictiva, donde visualizando la ruta crítica en cada acción y cómo recalcularla como tal. La ruta crítica, pues como sabemos, es la secuencia de actividades con la menor holgura, es decir, aquellas que si se retrasan un solo día, retrasarán a todo el proyecto. Entonces, OPC la visualiza de forma clara, generalmente con una línea roja, lo que pues nos permite saber exactamente dónde enfocar los esfuerzos, ya que no todas las tareas son igualmente importantes. Por lo tanto, OPC nos dice cuáles sí lo son. Y con OPC, la visualización de la ruta crítica no es estática. Si el equipo logra terminar una tarea de la ruta crítica antes de tiempo, pues OPC lo que va a hacer es recalcular y obviamente la ruta crítica pues puede cambiar, revelándonos una nueva secuencia de tareas que pues ahora son las más importantes y viceversa. Si una tarea crítica se retrasa, como la línea roja se extiende, pues nos muestra el impacto directo en la fecha de finalización.
Es aquí donde pues, este proceso de recalcular y visualizar la ruta crítica pues, es una de las funcionalidades más potentes de la herramienta, identificando el impacto de los cambios y la toma de medidas correctivas a tiempo. El último punto, y quizá el más importante, es la capacidad de OPC para ayudarnos a tomar medidas correctivas a tiempo. Imaginen que están a la mitad de su proyecto y un riesgo se materializa. Con OPC pueden modelar diferentes escenarios. Por ejemplo, si un subcontratista se retira, pueden simular el impacto de contratar a otro, de trabajar horas extras o de cambiar el orden de las tareas. OPC lo que nos permite pues, es analizar el impacto de cada cambio propuesto desde la perspectiva del costo y el tiempo. Y bueno, esto pues nos da información necesaria para decidir, no basándonos simplemente en la intuición, sino en datos concretos. Es por eso que de esta forma pues podemos mitigar riesgos y ajustar el plan de trabajo antes de que los problemas se conviertan en una crisis, manteniendo pues el proyecto bajo control y dentro del presupuesto. Entonces, pues con OPC dejamos de reaccionar para empezar a anticiparnos. Y bueno, concluyendo esta parte, quiero preguntarles, ¿están listos para transformar la forma en que gestionan sus proyectos? Asumo que todos han respondido que sí, por lo que a continuación les explicaré cómo con la adopción de OPC identificamos la diferencia entre gestionar a ciegas y tener el control total, ya que con esta solución tendremos la capacidad de convertir los desafíos en oportunidades y podremos entregar proyectos de alta calidad a tiempo y sobre todo dentro del presupuesto. Porque al final del día el éxito de un proyecto pues no se mide solo por su finalización, sino por el trayecto que se recorre en el día a día para llegar a ella. Y bueno, con el uso de cronogramas dinámicos, ese trayecto es mucho más predecible, eficiente y sobre todo rentable. A continuación, vamos a pasar a la parte práctica de este webinar, por lo que le doy la palabra a mi compañera Berenice Cabrera. Gracias, David. Vamos a pasar entonces a la parte de la demo. Okay. Esta parte que estamos viendo es justamente ya OPC y esta primer parte que vamos a revisar va a ser justamente sobre la parte del dinamismo del plan de trabajo. Entonces, vamos a hablar de un proyecto de construcción de torres. El proyecto se llama Torres Altavista y en este momento estamos en una fase de planeación para que nosotros podamos mostrar cómo desde esta fase OPC nos puede ayudar a ver este dinamismo del que nos hablaba David. Entonces, nuestro proyecto está dividido con sus respectivas WS. En este caso estamos hablando de 2 torres. Cada una de las torres tiene su fase y después de estas fases, pues ya entramos al detalle de lo que son nuestras actividades. Para que OPC funcione con este enfoque de dinamismo que menciona David, lo que toma como datos importantes para poder generar esta ruta y darnos el pronóstico de nuestra información es la duración y las relaciones que hay entre nuestras actividades. Entonces, nuestro proyecto ya está preparado con estos datos para poder ver esta información. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro plan, nuestras fases, nuestras actividades y nuestras duraciones y relaciones, lo que nos va a permitir hacer OPC es hacer un cálculo utilizando una única fecha que durante la fase de planeación es la fecha que vamos a utilizar para que justamente nos dé el pronóstico. Esta fecha sería nuestra primer fecha de corte y en este escenario, esta fecha de corte va a ser justamente la fecha que va a iniciar nuestro proyecto. En nuestro ejemplo, estaríamos hablando que mi proyecto va a iniciar el 13 de enero del 2025 y esta sería nuestra primera fecha de corte, como mencioné anteriormente. Con esta fecha, lo que va a hacer la herramienta es justamente tomar la información que tiene de las duraciones y las actividades y con ello va a hacer el cálculo de nuestras fechas. Entonces, una vez hecho nuestro cálculo, nos va a permitir ver de cada una de las actividades, en qué fecha estaría yo iniciando, cuál es la fecha de término y también nos va a permitir calcular la holgura total.
Esta holgura total es justamente la que va a utilizar para poder determinar cuál sería nuestra ruta crítica. Entonces, a través de las columnas vamos a poder obtener directamente los datos y algo importante es que nosotros vamos a poder ir sumarizando esta información. La herramienta, una vez que hace este cálculo, no solo me va a dar la visibilidad de cada una de las actividades, sino, y una de las cosas importantes que hace OPC, es justamente permitir ver en qué fecha va a terminar mi proyecto con estos elementos que tiene. En este caso me está diciendo que mi proyecto estaría terminando el 4 de marzo del 2026. Entonces, lo único que yo tuve que hacer, a diferencia, por ejemplo, de un plan estático, fue alimentarla con las actividades, con la duración y con las relaciones. Y con esto ella me va a dar los datos de las fechas. Ahora, del lado derecho, en el Gantt nos va a reflejar, obviamente, las actividades que generamos, pero lo importante es que, como comentó David, vamos a poder ubicar cuál es nuestra ruta crítica. La ruta crítica son estas actividades que se pintan en rojo en el gráfico de Gantt y para fines de podernos concentrar en estas actividades que son muy importantes, podemos generar filtros que nos permitan ubicar esta información. Entonces, vamos a pensar que yo quiero específicamente ver mi ruta crítica, simplemente corro este filtro y lo que va a reflejarme en pantalla es esas actividades que estarían afectando la fecha de terminación de mi proyecto en caso de que yo me retrasara en cualquiera de ellas. Listo. Ahora, otra de las preguntas que nos haríamos en este caso es, si yo ya hago este cálculo y la herramienta solita me genera una fecha, ¿cómo es que yo voy a poder saber cuando esté gestionando, cuando pase a la fase de gestión, qué afectación hubo y si mi ruta crítica cambió? Como mencionaba David, la herramienta me va a permitir ir monitoreando si mi ruta crítica cambia de acuerdo a los cambios que se van presentando en mi proyecto. ¿Cómo es que yo podría hacer visible esta situación dentro de OPC? Para eso tenemos justamente lo que serían nuestra línea base, ¿sí? Entonces, OPC me va a permitir crear una línea base, asignarla y poderla visualizar justamente en el Gantt, ¿sale? Entonces ya está creada, ya está asignada y la voy a poder hacer visible en el Gantt para también poder ir haciendo este monitoreo. En este caso, como mi proyecto, como comenté, está en una fase de planeación, este comparativo de la línea base con el proyecto va a estar pues igual, ¿no? No va a haber desviaciones en este momento, justamente porque estamos en fase de planeación. Entonces, aquí yo podría cerrar, de hecho, el cierre de esta fase es justamente cuando yo genero mi línea base, que normalmente esta línea base es la línea base contractual. Cuando yo ya tengo la línea base creada, puedo hacer visible en la tabla las columnas que me permitan ir viendo estas fechas que yo tenía registradas en la parte de la línea base y también me va a hacer visible estas fechas que van a irse moviendo dependiendo de cómo esté alimentando yo justamente mi proyecto, ¿vale? Entonces, en este momento, si ustedes se fijan, tanto en el Gantt como en las columnas puedo ver que son igualitas las fechas de inicio y las fechas de finalización. Ahora bien, vamos a pasar a lo que sería la fase de control para que también podamos ver estos dinamismos de los que nos hablaba David. Para ello voy a abrir otro proyecto que ya tiene avances. Ok, entonces, mi proyecto, el proyecto que ya tenemos en pantalla, ya tiene
tiene a la vista la línea base justamente para hacer estos comparativos, ya tiene una parte de avances y visualmente cómo identificamos que la herramienta ya tiene avances. En las columnas de Start y Finish aparece la letra A, esto significa Actuals, quiere decir que la herramienta ya está en fase de gestión y monitoreo, y las actividades que ya fueron terminadas no presentan una holgura total, justamente porque estas actividades formarían parte de lo que sería la historia de nuestro proyecto, y a partir de estos porcentajes de avance que nosotros hayamos presentado hasta cierta fecha, lo que va a hacer la herramienta es calcular de ahí en adelante cuáles serían los cambios de mi proyecto, ¿sí? Entonces, ahorita ya tiene avances a cierta fecha de corte. Si nosotros vemos tanto en las columnas como en la pantalla, vamos a poder como en el Gantt, perdón, vamos a poder ir monitoreando esta situación. En el caso de las columnas, yo tengo aquí la fecha planeada de término que estaba en la línea base, era al 4 de marzo, ¿sí? Con los avances que llevo hasta ahora, el pronóstico que me está dando es al 10 de marzo. También puedo en la misma tabla ver el comparativo de el porcentaje de avance con respecto al porcentaje de planeado, ¿no? El Schedule Percent Complete justamente nos va a reflejar el porcentaje con el que yo debería de ir de acuerdo a lo que planeé, y el Performance Percent Complete me va a mostrar justamente cómo es que voy al día de hoy. En la parte del Gantt, si ustedes se fijan, las barras se vuelven sólidas, hacen un verde sólido, que significaría que ahí hay avance. En las barras que son verdes, más tenues, estaríamos hablando de actividades a las que les hace falta completar avance. Y lo verde significa para OPC actividades que están fuera de la ruta crítica, ¿sí? Entonces, si yo volviera a aplicar en este momento nuestro filtro de actividades críticas, podríamos visualizar por dónde está ahora reflejando la ruta crítica. Antes de hacer esta parte de reflejar una nueva ruta crítica, David comentaba en la presentación que una de las cosas que hacen el dinamismo dentro de OPC es justamente que nosotros vamos a poder ir reflejando lo que está sucediendo con nuestras actividades y después, pues simplemente hacer un cálculo que nos permita ver qué efecto tuvo estos cambios dentro del proyecto. Para fines de ver esta parte, vamos a dar avances específicamente a una actividad y vamos a ver cómo estos cambios que yo estoy capturando en mi proyecto me van a dar un nuevo pronóstico, ¿sale? Entonces, voy a ir a esta actividad, a la actividad 1070. Y la voy a iniciar en una fecha diferente a la que planeé. Y le voy a dar un porcentaje de avance. Ok. Entonces, una vez que yo tengo estos datos, aquí hay un par de actividades previas a esta que ya están terminadas y que todavía no pasan por este proceso de cálculo de una nueva fecha de corte, ¿sale? Entonces, ya registré cambios en esta actividad. Lo que tengo que hacer ahora es justamente hacer un cálculo a una nueva fecha, ¿sí? La fecha que estamos viendo hasta ahorita tiene un corte al 28 de febrero. Entonces, mi proyecto originalmente inició el 13 de enero del 2025, después hice una nueva fecha de corte al 28 de febrero y ahora con estos nuevos cambios que metí, voy a hacer una nueva fecha de corte para ver qué afectación tendría mi proyecto con esta nueva fecha de corte, ¿sale? Entonces, le voy a dar al 30 de mayo. La herramienta considera los datos con los que la alimenté y justamente me vuelve a hacer un pronóstico. Si se fijan, ahora me está diciendo que con estos cambios que yo hice en el proyecto, mi nueva fecha de término para mi proyecto sería al 16 de marzo.
Entonces, aquí no fue necesario que yo estuviera modificando fecha por fecha de cada actividad, sobre todo de las actividades que están a futuro, porque la herramienta me va a proporcionar ese dato solita. Y en el Gantt, pues también veo el impacto de esta parte y el pronóstico de mis actividades, ¿sale? Y entonces aquí vuelvo a ver reflejada la ruta crítica, que en este caso podría ser diferente a la ruta que estaba mostrándome en la fase de planeación. Entonces, si yo aplico nuevamente el filtro, vuelvo a tener la información de mi nueva ruta crítica considerando los avances que acabamos de meter. Entonces, esta sería una manera en la que nosotros podemos aprovechar estos cálculos que hace la herramienta, tanto en una fase de planeación como en una fase de control y monitoreo. Existen, además de esto que estamos viendo, algunas otras bondades que tiene OPC que nos van a permitir justamente complementar la gestión del proyecto. Ahorita lo que estoy enfocada es específicamente en el cálculo de la herramienta, justamente para que tengamos este pronóstico, tanto del deber ser en porcentaje, como de las fechas y las duraciones y los costos y los recursos. Todo esto lo saca la herramienta, aunque ahorita lo estemos enfocando a la parte específicamente de fechas. Pero para ayudarnos a hacer justamente una mejor gestión, OPC cuenta con algunas otras aplicaciones adicionales, como por ejemplo la aplicación de tableros de control. Estos tableros de control van a estar formados de diferentes mosaicos. Estos tableros de control son totalmente personalizables y aquí vamos a poder traer información del proyecto para concentrarnos y tener las métricas más importantes del proyecto, ¿sale? Entonces, voy a tener, por ejemplo, datos como mi fecha actual de inicio, la fecha planeada de terminación. Esta fecha la va a traer del cálculo del pronóstico que está haciendo, y la parte importante de los tableros es que tampoco necesito yo por fuera estar nuevamente generando gráficas, haciendo formulación para poder obtener estos datos. Lo único que tengo que hacer es justamente traer los mosaicos a la vista, y como está alimentado de lo que está sucediendo tanto en el plan de trabajo como lo referente a las fechas de corte y los cálculos que está haciendo, la información se va a ir actualizando solita sin que yo tenga que estar invirtiendo tiempo en este tipo de información. Voy a poder ver datos como cuántas actividades tiene mi proyecto y en qué estatus están. Entonces, aquí voy a poder ver cuántas están iniciadas, cuántas están completadas, cuántas están en avance. Puedo también extraer información de otros datos importantes del proyecto, como son los costos, como son las unidades, como son las duraciones. A manera de ejemplo, aquí nosotros tenemos el comparativo del costo planeado contra el costo real. El costo planeado es el costo que está trayendo de las actividades que están contenidas en la línea base hasta la fecha de corte. ¿Sí? Entonces, me está diciendo, ya aquí visualmente puede identificar que con lo que llevo hasta ahorita, con mi fecha de corte el 30 de mayo, me estoy gastando más de lo que yo planeé. ¿Sí? Me está haciendo esto comparativo. En teoría, yo hasta el 30 de mayo debería haber utilizado 189,800 y llevo 194,600. Esto me permite, como comentaba David, tomar las acciones pertinentes para poder ajustar mi proyecto y reducir el riesgo de que tengamos un sobrecosto o que nos desviemos demasiado en la fecha de terminación del proyecto. Otra de las cosas importantes que podemos traer a la vista en este tablero, por ejemplo, aquí tengo una tabla que es una tabla que me muestra las actividades críticas del proyecto, para que yo también pueda aquí ir monitoreando las actividades importantes en las que me tendría yo que estar enfocando. Estas columnas también son personalizables. Yo aquí puedo poner los datos que requiera ver. En este caso solamente estoy viendo las fechas de inicio y de finalización. Estas fechas, recuerden que están tomando el pronóstico
hecho a través del cálculo y también las holguras que tendría cada una de estas actividades. Entonces, esta parte del tablero que se puede configurar y puede mezclar datos de los elementos importantes como costos, recursos, riesgos y el tema de la planeación, están disponibles en OPC con el enfoque justamente de tener nuestros datos a la mano y con este dinamismo que es el tema que estamos revisando el día de hoy. Para finalizar, algo importante también con el OPC es que, como comenté, existen otras aplicaciones que complementan esta información y que también tienen este dinamismo que estamos revisando. Me refiero a la aplicación de recursos. En esta aplicación de recursos nosotros vamos a poder justamente concentrarnos en ver cómo estamos utilizando los recursos, tanto materiales como laborales, como no laborales. Voy a poder ver quién está sobreasignado, subasignado. Voy a poder obtener curvas S de la distribución del recurso a lo largo del tiempo, tanto en unidades como en costo. Y voy a poder también hacer escenarios para poder decidir cuál sería la mejor decisión sin que afecte tanto el tiempo como el costo de mi proyecto. Y en el caso de la aplicación de riesgos tiene la metodología del método de Monte Carlo y con esto voy a poder yo también tener simulaciones y escenarios. El resultado de correr aquí un análisis de riesgo es que voy a contar con el gráfico de distribución, el gráfico de tornado y esto me va a permitir ir viendo qué impacto tendría que los riesgos se presentaran en mi proyecto, tanto en fechas como en costo. Entonces, estas son aplicaciones que complementan la gestión del proyecto y que justamente nos van a permitir dejar de invertir tiempo en estar metiendo manualmente datos y sobre todo darnos la visibilidad para poder tomar las decisiones correctas y que el enfoque sea hacia esa parte, hacia la parte estratégica y no hacia la parte operativa. Perfecto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y Juana, una vez más gracias por el apoyo brindado para acompañarnos en esta sesión. Berenice, muchas gracias por la demostración que realizaste, muy completa y efectiva. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para revisar la grabación de este y otros webinars que hemos presentado. Una vez más, gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima sesión.